Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, en el segundo domingo de Cuaresma, en el que tradicionalmente se nos presenta en el Evangelio la escena así llamada de la transfiguración. Jesús, que toma consigo a sus discípulos, los más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, sube al monte. En esta ocasión no nos dice cuál, como si ya lo conociéramos, y luego nos habla de esta escena que sin duda tuvo en el principio un núcleo histórico. Algo sucedió de veras en ese momento, fue una experiencia tanto de Jesús como de los discípulos, pero que sin duda es también expresada en la manera literaria en la que se manifiestan las revelaciones o las teofanías en la Sagrada Escritura. Hay una serie de elementos que son propios de las teofanías, es decir, de las manifestaciones divinas. Y eso ya nos dice mucho, ¿verdad? Ya si nosotros vemos todo el contexto del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que hay elementos comunes cuando Dios se manifiesta de alguna manera. Y esos elementos comunes son, pues, la nube, en algunos casos también la nube que proviene del incienso, la voz del cielo. También las teofanías se suelen dar en montes altos, en lugares altos. Eso pues no solamente es propio de la simbología del Antiguo Testamento o de la Biblia, sino también de las religiones. En general, en las religiones, cuando se está hablando de lo divino, pues vienen esos elementos. Las nubes, puesto que las nubes están en el cielo, en lo alto, la voz que viene del cielo en algunos casos. Muchas veces también los truenos, las tormentas, el viento fuerte. Y en los montes altos, o sea, es una simbología que nos habla de una dimensión que es más allá de la dimensión nuestra, que digamos es lo de la vida de cada día, la dimensión terrena, las plantas, los animales, el trabajo de la vida de cada día, etcétera. De manera que estamos ante unos elementos simbólicos que ya nos dicen algo. Y eso es muy bueno verlo de esa manera para que no nos imaginemos, como tantas veces repetimos al aproximarnos a los textos de la Escritura, que nos están narrando hechos tales y como sucedieron. Es decir, por eso les decía al principio de nuestro programa, sin duda que hay un núcleo histórico, hay una vivencia fundamental, tanto en Jesús como en aquellos discípulos en aquella ocasión, camino a Jerusalén. Sin embargo, hay otros elementos que son más bien propios de las teofanías. La nube, los truenos, la voz, la luz intensa, etcétera. Estamos pues ante una de las manifestaciones de Jesús que están queriendo decirnos quién es Jesús. Y fíjense que si nosotros vemos todo el capítulo 9 de San Lucas, en el que se sitúa
esta escena, nos damos cuenta de cuáles son las cosas que están justamente antes y justamente después de este acontecimiento de la transfiguración. Ya Jesús, un poco antes, había preguntado a la gente y a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Se está tratando el tema de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Se está tratando el tema que importa mucho a Jesús, que los discípulos entiendan bien. ¿Quién es Jesús? Y acordémonos que en primer lugar, las primeras aproximaciones sobre quién es Jesús es un hombre. Es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Es el Mesías, descendiente de David. Especial, eso sí, con una misión única en el pueblo de Israel, pero un descendiente de David. ¿Quién es este?, se pregunta la gente cuando ve que hace algún milagro, cuando ha repartido el pan y ha dado de comer a la multitud. Uno se dice, ¿quién es este? Sin embargo, lo que está en primer lugar en el trasfondo es un hombre especial, un hombre espectacular que llama la atención de la gente, pero que hace sospechar que es algo más. Es un hombre que al mismo tiempo, en todo ese contexto del capítulo 9 de San Lucas, va subiendo a Jerusalén y va haciendo unos anuncios de su pasión, de que tendrá que cargar con la cruz, de que tendrá que sufrir a manos de sus enemigos en Jerusalén. Jesús está muy consciente de que tendrá que subir a Jerusalén y padecer y morir. Los discípulos, en cierto modo, lo adivinan, en cierto modo, presumen que eso va a suceder, pero eso les causa también confusión. ¿Quién es este que por una parte se manifiesta un líder y levanta las esperanzas de la gente y nuestras esperanzas, pero al mismo tiempo nos habla de padecer y de morir en la cruz en Jerusalén? Es por eso que Pedro, el primero, se opone a Jesús. Santiago y Juan van discutiendo muchas veces por el camino juntamente con los otros otro tipo de cosas. Jesús va hablando también de su resurrección, pero no se lo entienden, no está dentro de su horizonte. Ellos en lo que están pensando es en aquel hombre excepcional, extraordinario, descendiente de David, que tiene una misión mesiánica, una misión liberadora en el pueblo. Y en el mejor de los casos están pensando ellos, en Jerusalén se va a manifestar finalmente, porque, según la Escritura, allí debía manifestarse el Mesías, de una manera extraordinaria, de una manera sorprendente para la gente, e iba a comenzar su reinado. ¿Quién es Jesús? Es lo que está en el trasfondo, pues, de todo ese capítulo 9, y es lo que nos quiere decir San Lucas con toda su narración. En primer lugar, nos está hablando de aquel hombre Jesús, que va haciendo un camino un poco solitario. Jesús, aunque va acompañado de sus discípulos, en el fondo de su corazón va en la soledad porque no le han entendido bien el camino de la cruz. Este capítulo 9 de Lucas se da dentro de lo que se llama en los evangelios sinópticos la subida a Jerusalén. Esos capítulos en los cuales Jesús sube a Jerusalén para padecer. Y aquella segunda parte que la temían o la adivinaban los discípulos, pues será una realidad que les cuesta mucho comprender. Jesús se da a conocer como el hombre, pero al mismo tiempo el Hijo de Dios, divino. Por eso se da esa teofanía, en la cual hay toda esta serie de elementos que nos hablan de una manifestación divina.
pero al mismo tiempo están los discípulos que suben a Jerusalén, que van con sus interrogantes, que se preguntan ¿quién es este todavía? Y no lo tienen claro. La escena de la transfiguración tiene, por lo tanto, la finalidad de explicar a los discípulos, a los más cercanos en este caso, quién es Jesús. Y fíjense que vamos a apuntar aquí algunos elementos. En primer lugar, se da en un momento de oración. Cuando suben a un monte, estamos hablando de oración. Es Jesús que en la oración, en medio de un momento muy fuerte de oración, pues descubre él que su camino es el camino de la cruz. Y eso es lo que habla con Moisés y Elías. Segundo elemento, se encuentra con Moisés y con Elías, que son como el resumen de la ley, Moisés, y de los profetas, Elías. El resumen, el símbolo de todo el Antiguo Testamento. Jesús no está en ruptura con su pueblo, con el Antiguo Testamento, con las promesas de Dios. Jesús está en sintonía con Moisés y Elías. Eso les costará entenderlo a los discípulos, que eran judíos por tradición, que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Sus ideas, sus pensamientos eran básicamente veterotestamentarios. Era su testamento, era la Biblia que conocían. En el Pentateuco eran los profetas. Y en los profetas prevalecía la imagen de un Mesías que iba a triunfar y liberar a su pueblo. En la ley y en todos los libros del Antiguo Testamento prevalecía la idea de un pueblo de Israel que iba a triunfar sobre otros pueblos, que iba a ser de nuevo restaurado, como la monarquía, una monarquía importante dentro de la antigüedad de los pueblos, la monarquía de Salomón, de David. Esa era la idea que estaba también en la mente de los discípulos. Pero aún no relacionaban bien a Jesús con el anuncio de Moisés y con el anuncio de Elías. La imagen, la escena de la transfiguración nos está a nosotros también hablando de esto. Nosotros, cristianos del siglo XXI, ya tenemos absolutamente otra perspectiva. Para aquellas primeras comunidades, como la comunidad a la cual se dirigía San Lucas, el asunto no era tan fácil. El hacer la conexión entre aquel hombre que rompía por una parte los esquemas del Antiguo Testamento, pero que por otra parte estaba en continuidad con los mejores anuncios de los profetas y de la ley en el Antiguo Testamento. La escena de la transfiguración es pues una escena en primer lugar dirigida a Pedro, Santiago y Juan, los discípulos que después tendrán que ser aquellos que anuncien la verdad sobre Jesús de Nazaret, que en primer lugar es un hombre, un profeta grande en obras y palabras, que pasó haciendo el bien, pero que no habían descubierto completamente como el Hijo de Dios. En esa teofanía se nos habla de que se oye de nuevo aquella voz del cielo como la que se había oído a orillas del Jordán en el bautismo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso aún no fueron capaces de escucharlo bien Pedro, Santiago y Juan en la oración, o quizá por el cansancio que tenían, o qué sé yo por qué, volvieron a dormirse. Parece que a estos discípulos les cuesta la oración, les cuesta entrar en lo que Jesús quiere manifestarles en la oración y en el contacto con su palabra. Se duermen, como se habían dormido ya más de alguna vez y como se dormirán también en el huerto de los olivos, en donde no han podido velar con Jesús ni siquiera una hora. En fin, los discípulos, ante el misterio de Jesús que no acaban de comprender,
pero que está allí para nosotros ahora después de muchos siglos y después de la Pascua con bastante claridad. Es el Hijo de Dios, hecho hombre, y al mismo tiempo, no en dos planos diferentes, no en dos esferas diferentes, superpuestas, sino en una misma realidad. Este es hombre verdadero. Eso no era difícil de entender para ellos, pero al mismo tiempo era Dios verdadero. Hombre verdadero que había pasado también por la incomprensión de los demás, por el cansancio, y que iba a padecer la pasión, la tortura, el juicio injusto, la condena, la cruz, la muerte. Todas expresiones o todas experiencias profundamente humanas. La limitación, la debilidad, la fragilidad ante la injusticia de la ley en ese momento, y también el sufrimiento físico, espiritual de la pasión y de la muerte. Todos son elementos que nos hablan de un Jesús verdadero hombre, en quien tenían ellos quizá muchísimas expectativas. Había levantado expectativas en el pueblo, las expectativas de la liberación de Israel, etc. Fíjense que hay un paralelo con otra escena de San Lucas. Después de la resurrección, los discípulos de Emaús que van de regreso de Jerusalén a su pueblo, a Emaús, y que van justamente reflexionando sobre aquello. Nosotros esperábamos que Él iba a ser el libertador de Israel. Y ya ves, van 3 días que todo esto ha pasado. Las autoridades lo crucificaron y no ha pasado nada. Esa es la primera experiencia que tienen los discípulos en su contacto con Jesús. La de aquel hombre excepcional, sí, pero que es al mismo tiempo paradójico. Va y acaba en un aparente fracaso, sin hacer muestra de su poder, de su divinidad. En el momento de la subida a Jerusalén, de la pasión y de la cruz, quedó patente la humanidad de Jesús, esta dimensión frágil, limitada y pobre. Sin embargo, es en esa dimensión en donde nosotros y aquellos primeros discípulos estamos llamados también a descubrir al Hijo de Dios. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Se oye en esa escena de la transfiguración, camino a Jerusalén, camino de la cruz, cuando Él les está anunciando a sus discípulos que va a padecer, y ellos parecen estar preocupados por otras cosas, parecen estar preocupados por el futuro reino, por su manifestación en poder y gloria, etc. Lo primero que nos enseñan, pues, estos textos es la identidad de Jesús, es una teofanía. Algunos intérpretes de la Sagrada Escritura nos dicen que probablemente esta quizá fue una escena post-pascual o que están hablándonos de una visión post-pascual. Es posible también que durante el camino de la subida a Jerusalén haya habido una experiencia fuerte de Jesús del Antiguo Testamento, de diálogo, de oración, etc. Pero es muy posible también que esto haya sido arreglado únicamente después de haber vivido la experiencia de la resurrección. Fue solamente la resurrección de Jesús la que le dio sentido a su muerte, a su pasión. Fue solamente la resurrección la que manifestó la verdadera profundidad y la verdadera identidad de Jesús. Y esto es un elemento también básico, muy importante. Era muy difícil, si no imposible, entender a Jesús únicamente como un hombre que iba camino de la cruz. Y hay que comprender a los apóstoles. No era fácil. Y solamente han hecho esa conexión entre Jesús, hombre limitado, pero al mismo tiempo Dios,
después de la resurrección. Es ahí donde también nosotros encontramos una conexión con el episodio de los discípulos de Maús del que les hablaba. Fue solamente después de la fracción del pan, fue solamente después de la resurrección que ellos dijeron, no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. En nuestro propio camino cuaresmal, en nuestra propia experiencia de Dios y de contacto con la palabra, la transfiguración tiene también algunas consecuencias para nuestra propia existencia. En primer lugar, a Jesús no se le ha de reconocer única y exclusivamente, y mucho menos, solo en momentos sobrenaturales, en momentos extraordinarios, como pudiera parecer y como se ve en esta escena de la transfiguración. La primera consecuencia para nosotros es, a Jesús se le reconoce en la cotidianeidad, en la vida cotidiana, en la vida de cada día. Es allí subiendo a Jerusalén, es allí compartiendo con estos discípulos sus dudas, sus dificultades, sus temores de tener que ir a Jerusalén y enfrentar la oposición que iba dirigida a Jesús, pero también hacia ellos. Es en esa incertidumbre de la vida diaria, en esas preguntas, quizá en ese cansancio que les hace dormirse, y en este hombre al que ven ellos caminando, en el que intuyen que hay algo mucho más grande de lo que en realidad pueden ver, es en el contacto con Jesús muy cercano a ellos, porque es hombre como ellos, hombre frágil, hombre también excepcional en algunas cosas. Sin duda Jesús manifestaba ante ellos unas dimensiones que les llamaban la atención y que les hacían seguirle, pero es este hombre en la vida cotidiana, es aquel del que sus paisanos decían, pero ¿quién es este? ¿No es acaso el hijo del carpintero? No conocemos nosotros a sus parientes, no es María su madre. Es decir, es este hombre Jesús de Nazaret. Y ellos lo sentirán y lo verán de una manera muy particular en la pasión. La transfiguración es como un adelanto de la resurrección. Nos hace ver esa otra dimensión de Jesús que ya está presente ahí desde el primer momento de su existencia. Velado, eso sí, está bajo la oscuridad, está como nublado, no se ve bien quién es Jesús. Porque a lo que vemos es aquel hombre extraordinario, pero también limitado, frágil, sujeto al sufrimiento y la muerte. Es en ese Jesús en el que creemos como el Hijo de Dios. Es a Él al que escuchamos, es a Él al que queremos seguir. Pero sigue manifestándose junto a nosotros, no en su poder y en su gloria, sino sigue manifestándose en lo común y corriente de la vida de cada día. Una consecuencia también para nosotros, para la vida del cristiano, es pensar, cada uno de nosotros tiene el mismo camino de Jesús. Y es esto lo que el apóstol San Pablo nos ha dicho hoy en la segunda lectura. Este contraste entre el cuerpo limitado, pobre, frágil, y el cuerpo glorioso de Jesús, que es también nuestro destino, nuestra limitación, nuestra pobreza, nuestra fragilidad, también tienen un destino que está más allá de lo que nosotros podemos quizá ni siquiera imaginar ni pensar. Un destino de felicidad, de realización, de plenitud, que sin embargo no es lo que se vive en la vida de cada día.
La vida de cada día experimentamos nuestras limitaciones y nuestras fragilidades, nuestra pobreza. Es por eso que nuestra vida es un camino de fe, un camino de confianza en Jesús y en su mensaje, esperando que un día se manifestará plenamente, pero mientras tanto caminando en la vida de cada día, en el compromiso de amar al prójimo, en el compromiso de acercarnos a los demás, en el compromiso de la fe de cada día, en donde vamos mostrando que de veras somos discípulos de Jesús, que le escuchamos, que le comprendemos, que le seguimos. Esto será posible solamente si tenemos fe. El camino de la Cuaresma es un camino de fe, es el camino en el cual vamos encontrándonos con este Jesús y damos el salto para decir, sí, el Hijo de María, el hombre como nosotros en todo menos en el pecado, frágil y pobre también, que padeció y murió, es el mismo Hijo de Dios que ha resucitado y que ha dado una nueva vida a toda la humanidad y que se nos ha manifestado como aquel en el que se unen esos dos planos, podemos decir, que las religiones o nuestro pensamiento a veces divide. El plano de lo divino, el plano de lo humano, diferentes. En Jesús están juntos. Él es al mismo tiempo hombre frágil y débil, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Y es lo que cada uno y cada una de nosotros somos. Que sigamos adelante en el camino de la Cuaresma. Hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.